Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tras la reunión entre los presidentes Donald Trump y Lenín Moreno con sus comitivas oficiales, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador subrayó 17 puntos en los que busca trabajar. En temas de seguridad, inversión, asesoría y capacitación, lucha contra la corrupción, entre otros. Con respecto a la seguridad, Estados Unidos y Ecuador firmaron el pasado 10 de febrero un memorando de cooperación para implementar en el Ecuador el programa del Sistema Automatizado de Focalización Global, que ayuda a los gobiernos extranjeros a asegurar sus fronteras. Además, se habla de lucha contra la minería ilegal, lavado de dinero, destrucción de armas convencionales, ciberseguridad, desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la policía y el sector judicial del Ecuador en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos organizados transnacionales. Las 7:39 ya le estamos saludando a Diego Pérez, profesor de Seguridad y Defensa del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Diego, buenos días. Muy buenos días. Me preguntaba yo, ¿qué más se puede ceder entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno estadounidense? Ahora son 17 puntos en los que se trabaja o se busca trabajar bajo este emblema de la lucha contra la corrupción, entre otros, que no es más que un pronunciamiento. Pero antes, la pregunta que le vamos a hacer a nuestros oyentes. Así es, vamos a consultarles a nuestros oyentes si consideran peligroso que Ecuador se involucre directamente en una estrategia regional de lucha contra el narcotráfico con los Estados Unidos, esto fruto del encuentro, de la visita que mantuvo el presidente Lenín Moreno con su similar Donald Trump en los Estados Unidos. Ustedes pueden respondernos, participar de este interrogante a través de nuestras redes sociales. La misma pregunta, cabe, ¿no, Diego? Bueno, muchas gracias y buenos días, es siempre un gusto enorme estar acá. A ver, yo creo que hay que ver esto en el gran contexto. El primer planteamiento que yo haría ahí es que es difícil para un país chico como el Ecuador prescindir de alguna línea de cooperación con los Estados Unidos. La segunda parte a este planteamiento es, sin embargo, esa línea de cooperación tiene que ser siempre construida sobre la base de algún tipo de agenda que privilegie los intereses nacionales. Y ahí es donde yo tengo dudas, porque no sé en qué medida esta agenda, estos 17 puntos, y sobre todo las grandes categorías como la mencionada lucha contra la corrupción y planteada además desde la perspectiva de la seguridad, pueden abrir un espacio para distorsiones, pueden abrir un espacio para otro tipo de intervenciones que allí sí generan tensiones, generan problemas. Entonces yo creo ahí que es importante y es necesaria la cooperación. Se tiene que pensar en términos de una cooperación inteligente, de una inserción inteligente con los otros actores, pero esto no implica comprarse el 100% de una agenda externa a la nuestra. Y ahí la pregunta sobre la cual yo volvería es ¿cuál es la agenda que tiene el Ecuador en estos temas? Y ahí es donde yo tengo algunas preocupaciones, porque me parece que el Ecuador ha tendido a perder capacidad de agenda sobre varios temas, ¿no? Particularmente sobre los temas de seguridad. Me parece que nos hemos alineado irrestrictamente a la agenda estadounidense. Es el actor principal, es el actor predominante en la región, eso es inevitable, pero al mismo tiempo hay varias dinámicas de seguridad internas que el Ecuador quizás no las llega ni siquiera a comprender, peor aún a establecer una agenda, ¿no? Justamente sobre esa temática que quiero remarcar el análisis, Diego, porque la asimetría existente entre Estados Unidos y Ecuador pues es gigantesca. Sí, cuando hablamos de su similar, es similar por la denominación del cargo, pero en relación sinceramente no hay límites. Y sin agenda, Ecuador lo que hace es ceder soberanía en muchos de los acuerdos. Por ejemplo, tema Galápagos.
Es evidente que se está cediendo soberanía. Allí hasta el propio embajador o ex embajador de Estados Unidos, el señor Carrión, renunció diciéndolo públicamente. Cabe entonces el análisis bajo esta perspectiva. Sí, justamente, o sea, hay un evidente giro hacia una política mucho más cercana, mucho más apegada a la posición de los Estados Unidos. Eso es claro, es evidente, ¿no es cierto? La renuncia justamente del embajador Carrión, o la invitación a que renuncie el embajador Carrión, va en ese sentido, pero me parece a mí que adicionalmente a eso, creo que los problemas de soberanía son transversales ahora para todos los países de la región. Y se puede interpretar lo de Galápagos desde esa perspectiva de la misma forma como 6 meses atrás podíamos interpretar lo de Buenos Aires, de Imbabura, de la misma perspectiva, ¿no? Y ahí la pregunta es, nuevamente, ¿qué capacidad tiene el Estado para ejercer su presencia sobre ciertos espacios territoriales? En este caso, y esto viéndolo desde una perspectiva realista, yo diría, sí, los Estados Unidos requieren una línea de colaboración con los Estados Unidos pide X o Y, y en la medida en que no tenemos más capacidades de negociación, no hemos encontrado un mecanismo inteligente, digamos, para lograr esa inserción, el Ecuador termina cediendo, y esto desde el análisis frío. Ahora, tratando de poner desde la otra perspectiva, ¿qué podría haber el Ecuador planteado como alternativa a esto? Pues sí, establecer ciertas líneas de cooperación que no impliquen, por ejemplo, ceder Galápagos. Finalmente, que es permitir el uso de la base y demás, ¿no? Los Estados Unidos pueden operar tranquilamente sin necesidad de asentarse de hacer estas escalas técnicas, o como las llamemos en Galápagos, ¿no? Pero claro, hay una estrategia política allí, hay una estrategia finalmente de inserción sobre la región. Diego, algunos analistas aseguran que sí es peligroso el hecho de que Ecuador pase a ser parte de esta lucha regional contra el narcotráfico, tomando en cuenta que en administraciones anteriores no se involucraron directamente o rehusaron hacerlo por el riesgo de que esto implique que Estados Unidos tenga la facilidad ahora, con la novedad de los drones, de utilizar el espacio aéreo ecuatoriano o Galápagos, como quiera leerse, para intervenir en otros países que le generan conflicto, como el caso de Venezuela. Sí, justamente, y ahí, yo creo que la primera cosa alrededor de esto sería exigir transparencia, es decir, saber cuáles son exactamente las condiciones bajo las cuales se está planteando la cooperación, porque básicamente lo que tenemos de información en concreto hasta este punto son los informes de prensa, son el trabajo de algunos periodistas, declaraciones parciales por aquí y por allí, pero no hay el texto todavía de los convenios bajo los cuales esto está sucediendo, ¿no? Luego, el problema de la cooperación alrededor del narcotráfico con los Estados Unidos siempre tiene unos matices muy complicados para toda la región, y esto desde los años 80. La visión de los Estados Unidos alrededor de esto siempre ha sido una visión predominantemente represiva y predominantemente securitista, y básicamente termina poniendo en el mismo saco a todos los actores, ¿no? Es decir, da igual la persona que está haciendo microtráfico en la esquina, como la persona que está llevando un embarque de 10 toneladas desde alguno de los puertos, ¿no? La pretensión, la intención frente a ellos es absolutamente securitista en términos de reprimir con la mayor fuerza posible a estos actores. Entonces ahí yo creo que es importante nuevamente pensar cuál es la política del Ecuador frente a las drogas, ¿no? Y sobre esa base construir las líneas de cooperación en aquello que corresponda, y no irrestrictamente en el 100% de los temas. Pero siento que esto no pasa. Siento que incluso muchas de las reformas que se dieron en el tema de drogas dan marcha atrás a una visión menos punitiva que había, y esto desde el periodo del gobierno anterior. Digo, hay un giro paulatino hacia posiciones más cercanas a los Estados Unidos en el tema de narcotráfico, que me parece a mí, les parece a muchísimos expertos, están poniendo la presión sobre el punto en el que no deberían, que es la producción, que son los países chicos, que no es el consumo en los países grandes, ¿no? Ahora, el tema de seguridad. El Ecuador firma este memorando de cooperación para implementar el programa del sistema automatizado de focalización global.
que ayuda, entre comillas, ¿no?, a los gobiernos extranjeros a asegurar sus fronteras, pero hay que llamarlo por su nombre. Esto es una falacia. O sea, ¿por qué se implementa este tipo de acuerdos? Porque evidentemente Estados Unidos pretende establecer en Galápagos una suerte de base para controlar geopolíticamente la región ante una inminente intervención indirecta o directa en Venezuela, que ya está sucediendo, pero que la quiere profundizar Donald Trump en aras de su segunda campaña electoral. Sí, a ver, yo creo que hay dos entradas nuevamente en este tema, ¿no? La una es efectivamente Venezuela y la relevancia geopolítica que tiene Galápagos, que tiene el Ecuador, en realidad, sobre la región. Ahí no podemos desconocer que el Ecuador, por su posición geográfica, y esto es una máxima de la geopolítica, ¿no? La geografía no se cambia, todo lo demás puede cambiar, la geografía no. Y claro, el Ecuador tiene esa posición privilegiada, sin duda va a ser atractivo e interesante para muchos actores. Lamentablemente el Ecuador históricamente ha hecho un muy pobre rol controlando sus fronteras y controlando sus aguas territoriales. Cuando vamos sobre cualquier reporte de tráfico de narcotráfico internacional, vamos a encontrar que los principales puertos de salida en la región son las inmediaciones de Manta, las inmediaciones de Esmeraldas y bueno, más hacia el norte en Tumaco, en Colombia, ¿no?, que es territorio que finalmente no es controlado por el gobierno colombiano. Pero Ecuador tendría 2 de los 3 principales puertos de salida. Entonces, esto inevitablemente hace que el Ecuador sea un punto focal, un punto de atención alrededor de los temas de control del tráfico, ¿no? Y como digo, para los Estados Unidos este es un elemento principal. Venezuela termina entrando en esta historia por la situación política que tiene, por la posición que los Estados Unidos ha adoptado frente a Venezuela y por, creo yo, la forma un tanto ilógica de abordar ese tema desde los Estados Unidos, ¿no? Es decir, se presume que ejerciendo presión desde afuera Venezuela va a cambiar el gobierno. La segunda línea que quería mencionar ahí es de la importancia de Galápagos. Me parece a mí, esto es una especulación, pero me parece a mí que la entrada de estos 200 pesqueros chinos en septiembre, me parece, del 2018, enciende también las alarmas para los Estados Unidos, ¿no? Y le revela que hay un pobre control del territorio, de las aguas territoriales en todo este sector. Y evidentemente hay una competencia de baja intensidad todavía entre China y los Estados Unidos, a ratos no de tan baja intensidad, pero digo, hay una competencia entre estos dos países. Y me parece que nuevamente esto como en el ajedrez o como en el box o como en cualquier deporte que demande estrategia, implica adelantarse a las movidas del oponente, ¿no? Y esto ha supuesto en el caso de China, yo creo que los Estados Unidos pongan atención y traten de estar allí en este territorio antes de que los otros se adelanten, ¿no? Daniel, ¿cómo entender? En septiembre, Ecuador y Estados Unidos realizarán ejercicios militares para mejorar, de acuerdo a las autoridades, la lucha contra el narcotráfico desde la costa continental hasta Galápagos. Esto puede despertar sin duda también inquietud en los países vecinos, tomando en cuenta que son ejercicios militares. ¿Cómo interpretar esto y esto qué beneficio nos trae como nación? A ver, estos ejercicios se realizan, de hecho Ecuador era uno de los pocos países que no realizaban estos ejercicios conjuntos. Los realizó Colombia el año anterior, me parece que Perú hace 2-3 años. Nuevamente son consecuencia de la posición de nuestros países frente a los Estados Unidos, son consecuencia de esta ecuación de poder donde terminamos en una posición debilitada frente a los Estados Unidos. Y ahí, para el Ecuador, yo creo que esto, finalmente da paso a pensar cuáles son las condiciones operativas de aquello que se ha planteado en los acuerdos. Si la decisión está tomada alrededor de que el Ecuador se involucre con los Estados Unidos, el siguiente paso es operativo. ¿Cómo hacemos que ese involucramiento sea real? Dudaría que genere tensión este tipo de ejercicios frente a Colombia, frente a Perú, porque son ejercicios, como digo, que se los ha realizado también con ellos en años previos, y más bien lo que hace es reinsertar al Ecuador en una suerte de línea de cooperación regional en temas de defensa. Pero
Esto está enmarcado en una cooperación bilateral de defensa, ¿no? Habría que ver cuál es el nivel de cooperación y de interoperabilidad que el Ecuador puede llegar a tener con Colombia o con Perú. Y ahí yo creo que hay muy poca interacción, ¿no? Digo, más allá de las Conbifront, más allá de las acciones conjuntas que se realizan, siento que hay un nivel muy pobre de interrelación, de integración allí. Y bueno, es parte de la realidad de la región ahora. Digo, al desmantelarse UNASUR, se desmanteló también el Consejo de Defensa Suramericano, el Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR, y por lo tanto se desmantelan los mecanismos de cooperación intrarregional que podían haberse planteado, ¿no? Otro tema que me parece a mí, desde luego, punto de vista particularísimo, que Ecuador, cuando trata de firmar un memorando de entendimiento para crear una unidad interinstitucional contra el lavado de dinero, para atacar, interrumpir y desmantelar organizaciones criminales involucradas en el lavado de ganancias derivadas del tráfico de drogas ilegales, cumple un pobrísimo papel, donde que se lava casi todo el dinero de la droga es en Estados Unidos, no en el Ecuador. Si allá llega toda la droga de Colombia que se produce en México, allá hay paraísos fiscales en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se le puede enseñar al Ecuador? ¿Y en qué medida repercute esto, no es cierto, en términos de significación, que Ecuador firme un memorándum con un país que es donde más se lava dinero? Es decir, al revés. A ver, nuevamente es un tema de la relación de poder, ¿no? Digo, si yo tengo una pistola acá sobre la mesa, muy probablemente puedo decirles a ustedes que hagan cualquier cosa que a mí se me ocurra, ¿no? Porque hay una capacidad efectiva de presión, ¿no? Y entonces, allí yo creo que es esta relación de poder que es... Que obviamente es muy asimétrica. Es asimétrica. Totalmente, ¿no? Y que al final del día lo que genera es una tensión muy, muy fuerte sobre el país para asumir cualquier línea de cooperación. Ahora, en esencia, trabajar alrededor de los temas de lavado, creo que es necesario. El Ecuador, por su naturaleza nuevamente y por ser una economía dolarizada, sí tiene problemas de lavado. Me parece a mí que allí la línea de trabajo más importante es sobre todo alrededor de inteligencia, de levantamiento de información de inteligencia para saber cómo se está lavando, dónde se está lavando, quiénes son los actores, y luego un sistema de justicia fuerte que efectivamente pueda contener y pueda hacer que respondan por las vías legales a los responsables de esto, ¿no? Y allí yo creo que las cosas comienzan a dificultarse porque nos metemos con un problema estructural dentro de las instituciones del país. Pero en esencia yo no veo negativo el convenio. Me parece que es consecuencia de esas relaciones de poder. Creo que ahí más importante es pensar cómo el Ecuador puede hacer efectivas las acciones vinculadas al lavado acá en el Ecuador, ¿no? Acá en el país. Daniel, hay otros dos temas que generan, Diego. sin duda, al menos, Diego, generan inquietud entre la ciudadanía. Es que tiene que ver con la construcción de un centro de inteligencia criminal con el respaldo y asesoramiento estadounidense, según lo dio a conocer Juan Sebastián Roldán, por ejemplo, y también el hecho de que se capacite tanto a policías como militares en los Estados Unidos, tomando en cuenta que en décadas pasadas ese personal que fue capacitado, entre comillas, por Estados Unidos se volvió muy represivo. Mire lo que pasó en octubre pasado, y si a eso le sumamos este tipo de capacitaciones, genera al menos el temor de que se vuelva a esas épocas. A ver, yo ahí creo que es necesario pensar sobre la naturaleza de la formación del Ecuador, ¿no? De las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y ahí yo me remito a las líneas de trayectoria históricas. Históricamente, el Ecuador no fue un país que asumió la represión como lo hizo como lo hizo Argentina, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil en su momento. Hay una línea de trayectoria histórica alrededor de esto. Me parece que sí hay preocupantes indicios de que se pretende girar la naturaleza de las Fuerzas Armadas, y allí lo que resta es esperar que haya una suerte de contención institucional a giros que alejen demasiado de la trayectoria histórica que han tenido la institución, las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego, sí, es cierto, me parece que mucho de lo de octubre
se resuelve en esta línea represión no represión, ¿no? Los cambios en la cúpula de Fuerzas Armadas me parece que responden también a eso, y evidentemente hay una posición muy fuerte del ministro de Defensa que probablemente no compagina con la trayectoria histórica de las Fuerzas Armadas, a pesar de él también haber sido un militar, ¿no? Pero creo que ahí, nuevamente, el término para mí clave es la cooperación inteligente, la inserción inteligente con los Estados Unidos. Esto no debería implicar comprar el 100% de la agenda de los Estados Unidos, pero sí implica trabajar fuertemente y pensar cuál es nuestra agenda. Y si nosotros no sabemos qué es lo que buscamos, difícilmente vamos a asumir algo muy distinto. Luego, todos estos centros de cooperación, todos estos espacios de inteligencia y demás, es formalizar. Yo, desde mi perspectiva, creo que es formalizar relaciones que preexistían, ¿no? Y el temor de que esos puedan ser utilizados para espiar a todo el mundo, por ejemplo. Es intervencionismo puro de los lados. Sí, a ver, yo creo que ahí, o sea, nuevamente, es institucionalizar, volver formal una relación que preexistía, que estaba allí ya desde hace mucho tiempo. La dinámica del intervencionismo en la región, en realidad en cualquier región, sobre cualquier país desde los Estados Unidos, ha cambiado, se ha vuelto más sutil. Digo, no es aquel de los años 70, pero sí es aquel de este momento, ¿no? Donde financias otro tipo de actores, donde favoreces que determinados actores políticos logren llegar a mira, digo, ciberseguridad. Ecuador, digamos, Estados Unidos colaborará con Ecuador para fortalecer su enfoque nacional de política cibernética. Es un intervencionismo, pero absoluto. Sí, tienen control de todo ahora, lo van a fortalecer. Nos espían todo. Hay además debilidades sustanciales en el Ecuador, y ahí el espionaje a ratos ni siquiera viene solamente desde los gobiernos, ¿no? Digo, si volvemos sobre el problema que tuvo Facebook hace menos de un año atrás, con el filtrado de informaciones confidenciales dentro de los mismos Estados Unidos, todo el tema que llevó al impeachment al presidente de los Estados Unidos vinculaba también la participación de hackers rusos sobre las elecciones estadounidenses. Digo, ahí nos estamos enfrentando a una dimensión para la cual la acción de los estados es todavía insuficiente, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarla en ese nivel también, y lamentablemente también hay que pensar en términos realistas de cuáles son las alternativas y las capacidades del Ecuador. Para mí la respuesta siempre estaba no solo desde el Ecuador, sino desde la región y desde la capacidad regional. Esto evidentemente se ha debilitado, se ha caído, y entonces hay que pensar cuáles son los siguientes pasos. Me parece a mí que ahí es importante la contención que pueda existir desde las propias instituciones del Ecuador para buscar otros parámetros y otras condiciones de integración, de inteligencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Diego Pérez. La respuesta a la pregunta que hicimos: ¿considera peligroso que Ecuador se involucre directamente en una estrategia regional de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos? Sí, dice el 91%, y un 9% dice que no. Esa es la respuesta que nos han dado nuestros amigos oyentes a través de redes sociales. Le agradecemos nuevamente a Diego Pérez, profesor de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que nos ha acompañado esta mañana para analizar los acuerdos en materia de seguridad a los que llegaron los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. Gracias, Diego. Hacemos la pausa.